Las personas, las familias y las iglesias no llegan a sus metas por accidente. Muchos de nosotros empezamos bien la carrera, empezamos el año con metas y objetivos, pensando en Dios, pensando en esforzarnos por aquellas cosas que son dignas delante de los ojos de Él. Pero después, conforme la rutina avanza y nos ocupamos en las actividades de la vida, se nos van olvidando a veces las cosas importantes, no por mala intención, simplemente por descuido. Como alguien dijo, la visión tiene fugas. Es decir, aquellas cosas que queremos hacer se nos van olvidando y hay momentos en donde debemos hacer un alto y recordar lo que es importante. Y ese es mi objetivo el día de hoy, hacer un alto y hablarle a nuestras vidas acerca de aquello que es importante para Dios, un recordatorio. ¿Qué quiere Dios de tu vida? ¿Qué quiere Dios para tu familia? ¿Qué quiere Dios para nuestra iglesia? ¿No son cosas diferentes la respuesta a cada una de estas preguntas? No es que haya una respuesta para cada una de ellas. Dios tiene una sola cosa para tu vida. Una sola cosa quiere Dios de tu familia. Una sola cosa quiere Dios de nuestra iglesia. ¿Qué cosa es esa, Luis? Dios quiere que vivamos para su gloria y que descubramos en el proceso lo maravilloso que es vivir para Él y con Él. Eso quiere Dios. Dios quiere que engrandezcamos su nombre. Él no está interesado en que engrandezcamos nuestro nombre, que engrandezcamos nuestra familia, que nuestra casa sea más grande, nuestra camioneta sea más grande, nuestro negocio sea más grande. Dios quiere que su nombre sea más grande y Dios quiere engrandecer su nombre a través de sus hijos. Eso es lo que Dios quiere, engrandecer su nombre. Y que a través de el engrandecimiento de su nombre y de nuestra obediencia, nosotros encontremos lo maravilloso del placer de estar con Él. El mensaje de hoy entonces es un mensaje para recordar quién es el Dios a quien seguimos y cuándo es tiempo para movernos. Porque nos acomodamos muchas veces. No somos muy diferentes que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, como leemos en la Biblia. Por eso hoy vamos a leer un pasaje de la historia del pueblo de Israel que nos va a servir de autoanálisis y de desafío para preguntarnos a dónde nos quiere llevar Dios como personas, como familias y como iglesia en esta etapa del camino. La historia de hoy se remonta al pueblo de Israel cuando habían salido de Egipto en el tiempo de la esclavitud. Dios levanta a Moisés en respuesta al clamor del pueblo de Israel después de 430 años de esclavitud. Y Dios manda a Moisés como libertador de la nación de Israel para que ellos salgan. Y los saca Dios con mano fuerte, con brazo extendido y mano fuerte, son expresiones que usa la Biblia. Y los saca de Egipto y abre el mar y los hace cruzar en seco y los egipcios mueren ahogados. Y entonces el pueblo de Israel sale. Y dice Éxodo 13 dice que desde el día que salieron ahí en Sucot, desde el día número 1 que salieron de Egipto los israelitas, no salieron solos. Dice que desde el día que pusieron un pie en el desierto, el pueblo de Israel apareció delante de ellos una columna de humo o de nube durante el día, que era la presencia del Señor, que los guiaba por donde deberían de ir. Y cuando empezaba a anochecer, a punto de entrar la oscuridad, la columna de nube se transformaba en una columna de fuego que les iluminaba. Aunque ellos fueron llevados por Dios al desierto, el calor abrasador del día no los quemaba, porque Dios con una sombrilla de nube que salía de esa columna los protegía. Y el frío de la noche no les calaba, porque con la columna de fuego Dios no solo los iluminaba, sino que los calentaba.
Así que anduvieron en el desierto viendo día y noche la presencia y el poder de Dios. La presencia y el poder de Dios. Entonces salen de Egipto viendo la presencia de Dios ir delante de ellos, y como eran un pueblo muy numeroso, más de 1 millón de personas, entonces van paso a paso y Dios los lleva hacia el monte Sinaí. Les toma 3 meses llegar desde Egipto hasta el monte Sinaí, al desierto de Sinaí, donde está este monte que Dios le había dicho que era el monte de Dios, el monte Horeb también se le llama. Y allí en el monte Sinaí van a invertir ellos los siguientes 11 meses. 11 meses, es decir, 3 meses de camino más 11 meses, se hicieron casi 1 año y 2 meses ahí. Y ahí en Sinaí sucedieron varias cosas para el pueblo de Israel. En el monte Sinaí, Dios lo primero que hace con ellos es establecer un pacto, donde Él se compromete a ser su Dios y ellos serán su pueblo. Dios los va a proteger, les va a proveer para sus necesidades y ellos le van a obedecer y le van a amar y le van a servir como Dios. Dios les da leyes, además. Sube Moisés al monte, Dios escribe con el dedo de su mano sobre 2 tablas de piedra los 10 mandamientos, pero además de ellos les da muchas leyes más, leyes que tú puedes leer en la segunda mitad del libro de Éxodo, en todo el libro de Levítico, eso se escribió allí en esos 11 meses que estuvieron en el monte Sinaí. Además, allí en Sinaí, Dios le mandó a Moisés que hiciera un censo del pueblo, y descubrió que eran más de 600,000 varones mayores de 20 años, adultos, sin contar sus esposas y sus hijos. Por eso sabemos que eran cuando menos 1 millón de personas. Y por último, ahí en Sinaí, Dios les mandó que construyeran, Dios les dio instrucciones y luego les dio la orden de que construyeran, siguiendo sus instrucciones, un templo portátil. Un templo portátil que se llamaba el tabernáculo. ¿Cómo se llamaba? Era una tienda, era como una carpa de circo más o menos. Nosotros la podríamos comparar un poco como con una carpa de circo, como las conocemos hoy. Tenía postes y luego tenía un techo, era de tela de diferentes clases. Y adentro de ese templo portátil había una cortina gruesa que dividía ese santuario en 2 partes. La parte más larga entrabas y la parte primera y larga se llamaba el lugar santo. Y luego detrás de esa cortina gruesa, o también llamada velo, había otra sección que se llamaba el lugar santísimo. Y adentro del lugar santísimo había un cofre, una caja de madera de acacia de 1 metro de largo por 60 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. Tenía unos aros en cada esquina y atravesaban unas maderas, unos travesaños, y desde ahí la levantaban. Encima del cofre había una tapadera que se llamaba propiciatorio. Y en los extremos de la tapadera había 2 figuras de ángeles esculpidas mirando hacia el centro, querubines. Y en el centro no había nada. Toda la tapadera, el propiciatorio y todo el cofre llamado Arca de la Alianza o Arca del Pacto estaba recubierto de oro puro. Adentro del cofre estaban las 2 piedras con los 10 mandamientos. Y ahí estaba ese cofre adentro del lugar santísimo. Y había otros muebles. Así que todo eso sucede al pie del monte Sinaí. Ese es el contexto a donde vamos a empezar hoy la historia. Números capítulo 7, por favor. Busquen Números capítulo 7 en sus Biblias. Números capítulo 7. Y vamos a recordar algunas cosas muy elementales en la vida del pueblo de Dios. Números capítulo 7.
Ya lo tienen ahí, escuchen entonces lo que dice la Escritura. Número 7. Dice, y sucedió que el día en que Moisés terminó de levantar el tabernáculo, lo ungió y lo consagró con todos sus muebles. También ungió y consagró el altar y todos sus utensilios. Así que finalmente llegó el día en que el tabernáculo fue terminado. Después de haber conseguido todos los materiales necesarios, los confeccionaron y los pusieron juntos, levantaron ese templo portátil. Ese templo portátil, el tabernáculo, también tenía, afuera de la entrada principal se hizo un altar donde se ofrecían sacrificios al Señor y luego había una cortina todo alrededor, como una especie de muro. Y tenía una sola entrada por el frente. Y terminan de hacerlo y entonces Moisés consagra tanto los utensilios, el mobiliario como el santuario y le dice, Dios, aquí está el templo que tú nos dijiste que hiciéramos, como tú nos dijiste, está terminado y te lo consagramos, Señor, es tu casa. Y algo maravilloso pasó en ese momento. La columna de nube que estaba por algún otro lugar se movió por primera vez, se movió y se trasladó encima del tabernáculo y lo saturó. Den vuelta al capítulo 9, por favor. Versículo 15. 3 hojas adelante. 9:15. Y el día que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio, y al atardecer estaba sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Esto fue algo maravilloso. Después de que ellos hicieron el tabernáculo, todas las tribus de Israel se acomodaron alrededor. La tribu, Moisés y Aarón pusieron sus tiendas, sus casas enfrente de la entrada principal del tabernáculo. Detrás de ellos se puso la tribu de Judá, la tribu de Zabulón y la tribu de... Ahorita les voy a decir cuál, que son 12 y no me las he memorizado, pero dice, la tribu de Rubén, la tribu de Judá, la tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón, en efecto, estaban detrás, acomodaditos. El príncipe de la tribu de Judá y toda la tribu detrás de él acomodadas, todas las tiendas. Y luego el príncipe de la tribu, el principal de la tribu de Zabulón, son 12 tribus y detrás de ellos todas las tiendas. Y el príncipe de la tribu de Isaacar y detrás de él todas las tiendas. Y de cada lado del tabernáculo igual, otras 3, otras 3, otras 3. Y en la tienda del príncipe de la tribu había un estandarte, una bandera. Cada tribu tenía una bandera. Fue algo maravilloso. El día de ayer estaba volando aquí un globo aerostático aquí en Tracy. No sé si alguien lo vio. Pero cuando yo lo vi, entonces tengo un dron, saqué el dron y levanté el dron para grabarlo. Pero alcancé a grabar gran parte de la ciudad de Tracy. ¿Vieran qué grande es esta ciudad? 100,000 personas más o menos ya vivimos aquí. Se ve grande Tracy, grande. Y con el dron no, ni siquiera en esa toma, ni siquiera alcancé a ver la mitad de la ciudad. ¿Se pueden imaginar lo que ha de haber sido ver debidamente trazadas las líneas y perfectamente acomodadas las tiendas de 1,000,000 de personas? 1,000,000 de personas. Y el tabernáculo en el centro. Y vino la nube y desciende sobre el tabernáculo y lo llena con la presencia de Dios. Algo maravilloso. Entonces, Moisés, que hasta este punto de su vida ha oído la voz de Dios varias veces, la oyó en la zarza ardiendo, la oyó en el monte Sinaí cuando recibió los 10 mandamientos, la oyó en Egipto cuando Dios le decía, ve y dile a Faraón esto y aquello. Moisés oía la voz de Dios que le hablaba así al aire libre donde Dios quería. Pero a partir del día de hoy que se inaugura el tabernáculo, algo va a cambiar. Regresen al capítulo 7, por favor. Y en el versículo final, el 89 del versículo 7, dice lo siguiente. Al entrar Moisés en la tienda de reunión para hablar con el Señor, pausa. Observen lo que acaba de decir. Al entrar Moisés al tabernáculo,
¿A qué entró al tabernáculo? Para hablar con Dios. Ahora había un lugar donde Moisés se iba a encontrar con Dios. Continúo la lectura. Oyó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio y de entre los dos querubines, y él le habló. Principio número 1. Dios le habla a su siervo, Dios le habla a su pueblo. Moisés entró hasta el lugar santísimo y encima del propiciatorio donde están los dos querubines viendo hacia el centro. Moisés está ahí, imagínense la impresión, salió una voz de ahí, pero no hay nada. La Biblia dice que Dios mora en el tercer cielo, hermanos. En la atmósfera terrestre es el primer cielo. El espacio sideral es el segundo cielo. Y por encima de eso hay una tercera dimensión celestial que la Biblia llama en 2 de Corintios el tercer cielo. En ese lugar está el trono de Dios, es la presencia de Dios, rodeado por los querubines que lo adoran día y noche sin parar. Ese es el lugar donde Dios está. Y esta recreación es una figura de aquel lugar. Se supone que la tapadera del cofre miran hacia el centro los querubines, porque eso representa una figura de aquello donde Dios mora. Pero eso es lo sobrenatural. Que Moisés entra al tabernáculo y camina hasta enfrente del cofre y él ora a Dios y luego se queda callado. Y de allí, hagan de cuenta como en las películas de ciencia ficción, pero no es nada de ciencia ficción, es totalmente real. Encima de la tapadera, como que se abriera una ventana hacia una dimensión distante que es el tercer cielo. Y Dios desde el tercer cielo empieza a hablar, pero su voz sale de ese lugar como si se abriera una ventana y de ahí Dios, el Eterno, le habla a los mortales para que escuchen su voz. ¿Es algo maravilloso eso? Olvídense de los Avengers y todo eso. Esto es real. Dios abre una puerta desde el tercer cielo para hablarnos a su pueblo. ¿Y cómo nos habla Dios ahora? ¿Cómo nos habla Dios ahora? Porque el arca ya no está. Indiana Jones la andaba buscando hace unos años, ¿no? No sé si la encontró, y aunque la encuentren, Dios ya no habla ahí. ¿Dónde habla Dios ahora? Ese es el nuevo lugar. Ese es el nuevo lugar a donde te tienes que acercar para oír la voz de Dios. Su palabra. Todas estas cosas que estoy leyendo las escribió Moisés para que aprendamos. Cuando Moisés muere, antes de morir, Dios le dice a Moisés: Moisés, sube a este monte, ve la tierra prometida porque no vas a entrar, pero te voy a dejar verla. Y Moisés le dice a Dios, eso también está en el libro de los Números, Moisés le dice a Dios: Señor, yo te ruego que dejes a un hombre lleno de tu espíritu para que guíe este pueblo tuyo. Y entonces Dios le dice a Moisés: ve y toma a Josué, hijo de Nun, pon tus manos sobre él delante de todo el pueblo, transferirás del espíritu que te he dado, porque él guiará mi nación a la tierra que yo les daré. Y cuando Moisés lo hace, Moisés entrega a Josué el liderazgo y entonces Dios le habla a Josué. Y Dios le habla a Josué y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro. Así dice Josué 1:7. Nunca se apartará de tu boca este libro. ¿Cuál libro? Un libro que Moisés escribió para él. En el libro Josué va a oír la voz de Dios. Y todos nosotros, cuando venimos con fe, ya no a un tabernáculo hecho por manos, sino al libro de Dios. Y le decimos: Señor, háblame. Y empezamos a leer y ahí vamos a oír nosotros con los oídos del corazón la voz de Dios.
Ahí es donde vamos a oír. Eso es lo que hicimos nosotros el año pasado como iglesia. Yo les dije como iglesia, vamos a buscar al Señor. Tal vez no se acuerdan, pero ahorita se van a acordar algunos. Yo les dije, un hermano va a venir de lejos y nos va a ayudar en un proceso donde vamos a ser más eficientes para buscar a Dios. Así que todos los que sirven, les dije yo, casi nunca les pido algo de manera imperativa, pero yo quiero que todos los que sirven vengan, porque vamos a trabajar en equipo para buscar lo que Dios quiere para nosotros. Y la primera vez lo hicieron casi todos obedecieron la primera vez. Y venimos aquí y empezamos a preguntarnos cuál es la misión que Dios tiene para nuestra iglesia. Y juntos, muchos de ustedes estaban aquí, de este lado, trabajamos y con base en versículos de la Biblia que leímos, fuimos discerniendo lo que nosotros pensamos que era la razón por la que nosotros existíamos como iglesia. ¿Alguien se acuerda cómo concluyó eso? ¿Alguien se acuerda y lo quiere decir? ¿Cómo decía el trabajo refinado final? A ver, Martín, ¿te acuerdas? Te ayudamos si se te... Glorificar a Dios. ¿Qué más? Que dan a conocer su grandeza, ¿verdad? Conforme a las, desde nuestra comunidad hacia todas las naciones. Eso es lo que Dios, creemos nosotros, que nos dijo. Y lo repetimos continuamente. Lo hemos intentado memorizar y lo repetimos aquí una y otra vez. Creemos que la iglesia del pueblo de Dios existe para glorificar a Dios siendo y haciendo discípulos de Cristo que dan a conocer su grandeza conforme a las Escrituras desde nuestra comunidad hacia todas las naciones. Creemos que eso dice la Biblia y que eso es lo que Dios nos ha dicho como iglesia. Pero les doy una noticia, eso que creemos, por lo cual existe nuestra iglesia, no solo es por lo cual existe nuestra iglesia, es por lo cual existen nuestras familias también. Revísenlo y verán. Para eso que dice ahí, existen nuestras familias, al menos los que somos cristianos. Y no solo para eso existen nuestras familias. Esa es la misión de tu vida. Revísalo y verás. Eso es lo que dice la Biblia que Dios quiere. Que vivamos para glorificarlo a Él siendo y haciendo discípulos de todas las naciones que dan a conocer su grandeza conforme a las Sagradas Escrituras, desde nuestra comunidad hacia todas las naciones. Esa es la razón por la que nosotros existimos. Eso es lo que Dios dice. ¿Quieres oír la voz de Dios? Acércate a la Biblia y haz lo que hizo Moisés cuando entraba al santuario. Después de preguntar, se quedaba callado y abría sus oídos para oír. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti, de tu vida? ¿Qué espera Dios de tu familia? ¿Qué espera Dios de nuestra iglesia? Pero Dios no solamente habla a su pueblo, Dios también guía a su pueblo. Volvamos al capítulo 9. Observen por favor en Números 9. Volvamos ahí. Después del capítulo 9, versículo 15 dice, estoy en Números 9, 16. Así sucedía continuamente. La nube lo cubría de día y la apariencia de fuego de noche. ¿De qué está hablando? Del tabernáculo. ¿Están siguiendo? La nube se movió y ahora se coloca encima del tabernáculo de día, justo sobre donde está el arca del pacto. Y en la noche, miren hermanos, cada día sucedía este milagro. Había un momento en el día, yo me puedo imaginar, no sé, dos jóvenes ahí, israelitas platicando y le decían, hey, vamos a ver, ven. Y yo creo que ellos llegaban y se sentaban a la puerta de sus tiendas, viendo la columna de nube, justo al ocaso, cuando se estaba oscureciendo y se metía el último rayo del sol. Y de pronto veían que de abajo para arriba se convertía en fuego. Agarraba fuego eso. Y ellos decían, lo vimos.
Y algunos se levantaban tal vez temprano, ya cuando estaban saliendo los rayos del sol y empezaba a calentar el sol. Y la columna de fuego se apagaba y se convertía en una columna de nube, cuya sombra cubría la orilla del campamento de las tiendas. ¿Se pueden imaginar qué milagro? A los que les tocaba estar en la última línea, porque alguien debió estar en la última o no. ¿Se imaginan los que estaban en la última, en la orilla del campamento? Tal vez de donde caía la tienda, ellos decían, pero mira dónde llega la sombra. ¡Qué maravilla! Tal vez estiraban la mano al sol, pero la sombra los cubría. ¡Qué maravilla! Ellos vivían en el milagro. En la mañana y en la noche, diario, se acostumbraban. Esto era una cosa maravillosa. Pero esta vez la columna ahora empieza a salir del puro centro del tabernáculo. Ahora el 17 dice: y cuando la nube se levantaba sobre la tienda, enseguida los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los hijos de Israel. Dios no solo quería protegerlos con su presencia, Dios además quería guiarlos. Dios no solamente quería hablarles, Dios quería guiarlos. Hermanos, Dios no solo quiere que estén ustedes muy cómodos y muy seguros. Dios quiere guiarnos. Dios quiere llevarnos a los lugares y a los objetivos que Él tiene para su pueblo. La meta de Dios no es que estemos cómodos nosotros, es que cumplamos una misión. Fíjense el proceso, cómo funcionaba. Se pueden imaginar, ellos estaban ahí en Sinaí, llevaban, vean cuánto, den la vuelta por favor. Bueno, antes de irnos, versículo 23, ahí todavía. Y al mandato del Señor acampaban y al mandato del Señor partían. Guardaban la ordenanza del Señor según el mandato del Señor por medio de Moisés. ¿Quién es el que dictaba? Dios. Ahora den vuelta al capítulo 10, por favor. Observen. Versículo 11. Y sucedió que el año segundo, en el mes segundo, el día 20 del mes, la nube se levantó de sobre el tabernáculo del testimonio. ¡Wow! Esta es la primera vez que la nube se levanta, 1 año y 2 meses después del éxodo, de la salida de Egipto. Y está el tabernáculo y de pronto la nube se levanta, hermanos. Y todos están tan acostumbrados en sus actividades que probablemente no todos se dieron cuenta. Pero Dios ya había anticipado un mecanismo para notificarles a todos. Regresen al versículo 2. Capítulo 10, versículo 2. Dios le había dicho a Moisés, hazte 2 trompetas de plata, las harás labradas a martillo y te servirán para convocar a la congregación y para dar la orden de poner en marcha los campamentos. Versículo 5. Cuando toques alarma, partirán los que están acampados al oriente, y cuando toques alarma la segunda vez, partirán los acampados al sur, y se tocará una alarma para que ellos se pongan en marcha. Así que Dios ya había instruido a los levitas, había 2 levitas designados que eran los trompetistas. Les dijo, cuando yo les diga, van a tocar la trompeta. Y después Moisés llamó a todos los príncipes de las tribus de Israel y les dijo, acostúmbrense a este son de trompeta. Y todo el pueblo se acostumbró. ¿Cuál era el son de la trompeta? No lo sé, pero tuvo que hacer uno. Y todos lo conocían. Les dijo, cuando escuchen este sonido, volteen al tabernáculo y vean la nube. Y si la ven levantada, ya saben lo que significa. Alístense. Imagínense ese día. Acabamos de leer en Números capítulo 10, versículo 11. Se levantó la nube por primera vez del tabernáculo y esa era la señal. Así que Moisés, que estaba pendiente, llama a los trompetistas y les dice, Alejandro, Antonio, Alejandro, toque uno. Y se oyó por primera vez a lo largo del campamento,
Y aquello corrió por todo el campamento y la gente de pronto, ¡ting! Porque tal vez ellos no se dieron cuenta que la sombra ya estaba empezando a recorrer. Porque estaban tan acostumbrados, pero se empezó a mover. Y la gente oyó el ruido y dijo, la señal. Primero los de occidente, del lado del campamento, y trompeta 2. Y todo, yo creo que se les hizo chinita la piel y todos dijeron, es hora de empacar. Hubiera habido un mexicano ahí, en el del infiltrado, hubiera dicho, órale vieja, eche las cosas a la hielera, qué sé yo, ¿no? No había hieleras, ¿verdad? Pero órale, a sacar rápido, porque ya se empezó a mover. ¿Qué pasa si no se mueven? ¿Qué pasa? Espérense tantito. Espérense a que les caiga el sol. Nada más que se recorra tantito la sombra y van a empezar a sentir ¿verdad? El calor. Y se levantaron, hermanos. Ahora, vean el proceso. Adelántense un poco, por favor. Allí mismo en el capítulo 10, sigan conmigo. Versículo 30, si no me equivoco. Números 33. Observen. Leo. Dice, así partieron desde el monte del Señor 3 días de camino. El arca del pacto del Señor iba delante de ellos por los 3 días para buscarles un lugar de reposo. Hermanos, ¿qué salió primero? ¿Qué se movió primero? El arca. Se levanta la nube suficiente para que la identifiquen y tocan las trompetas, toda la gente oye y empiezan a recoger. Empiezan a recoger, a guardar las cosas, y en eso Aarón y otro de los sacerdotes, seguramente debe haber sido su hijo Eleazar, porque Eleazar va a ser el sucesor de Aarón, entran al lugar santísimo, ponen los barrotes en el arca y la levanta uno de un lado y el otro de atrás. Y la levantan y empiezan a salir. Y cuando salen ellos del tabernáculo, la nube se les pone encima del arca. Imagínense eso, estuvo bueno. Y detrás de ellos sale Moisés, con las familias de ellos y la familia suya. ¿Cómo lo sé? Porque el texto dice, observen, en el 34 y 35 dice, y sucedía cuando el arca, en el 34, y la nube del Señor iba sobre de ellos de día desde que partieron del campamento, y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía, entonces se movía el arca, hermanos, Aarón y su hijo empiezan a caminar en medio del campamento y empiezan a pasar en medio de las tribus. Y todos están parados de seguro, viendo el arca por primera vez con sus propios ojos y la columna de Dios encima de ellos, viendo eso. Y atrás de ellos viene Moisés y empieza a cantar esta alabanza. ¡Levántate, Señor! ¿Ya la vieron? Así en el 35, ¿verdad? No era la de Marcos Witt, por cierto, ¿eh? Levántate, Señor, y sean dispersados tus enemigos. Huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y con ese canto, no sé si la gente se lo sabía, probablemente se lo sabía y lo empezaban a cantar. Y detrás de él, detrás de Moisés, empezaban a venir todos los demás. No hubo tiempo de leer desde el versículo 17 hasta el versículo 28, pero dice que detrás de Moisés se levantaba ya la tienda y el príncipe de Judá salía primero con su familia y detrás de él todos los demás. Y detrás del príncipe de Judá junto con él veía el príncipe de Zabulón y los demás, y el príncipe de Isaacar y los demás. Y detrás de ellos venían los levitas que habían desmantelado el tabernáculo, ya lo traían portátil y ellos tenían que cargarlo entre las primeras 3 tribus y las siguientes. Seguían las 3 tribus y luego las otras atrás de ellos hasta que todos se movían. Todos se movían. Hermanos, no solo Dios le hablaba a su pueblo, Dios guiaba a su pueblo. Y no solamente Dios nos habla hoy. En la Biblia Dios nos dice su voluntad a los cristianos. Dios nos revela preceptos y principios en la Biblia. Preceptos es lo que es claro, ordenado en la Biblia, no mentirás. Principios son parámetros
deducidos de lo que dicen los preceptos para las otras cosas que la Biblia no menciona. Por ejemplo, la Biblia dice, no se emborrachen con vino en lo que hay disolución, sino que sean llenos del Espíritu Santo. La Biblia tiene el precepto de no emborracharnos. No hay ningún versículo que diga, no te marihuanearás, no te inyectarás heroína. No hay versículos que digan eso. Pero hay uno que dice que no te debes intoxicar. Y de ahí entonces sacamos, del precepto sacamos el principio, que no debemos intoxicarnos con cosas que alteran nuestro estado de claridad mental. Entonces este principio se aplica a otras sustancias que no son vino, pero que producen un efecto similar al que producía allá. Otra vez, a través de su palabra, Dios nos enseña preceptos y nos enseña principios. Dios no solo quiere enseñarnos y hablarnos, Dios quiere guiarnos. Pero Dios ya no tiene columnas de fuego y de nube guiándonos. Él tiene su Espíritu Santo. En Gálatas 4:6, hermanos, dice que Dios envió el Espíritu de su Hijo a morar en nuestros corazones. Todos los creyentes, todos los nacidos de nuevo, tienen el Espíritu Santo en su interior. Luego Romanos 8:14, escuchen esto. Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Todo auténtico cristiano tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo en el interior de todo auténtico cristiano lo guía. ¿Cómo guía el Espíritu Santo a un cristiano? El Espíritu Santo toma los preceptos y los principios de la palabra de Dios y guía al cristiano en las circunstancias de su contexto específico de su vida. Y el Espíritu Santo nos guía de tres maneras a todos los cristianos. Primero, a través de impulsos. Un impulso es un deseo intenso, una inclinación, unas ganas de algo hacia algo en particular que no puedes explicar. Y Luis, ¿no podrías confundir uno de esos impulsos con un urgimiento o un deseo de tu carne o de tus emociones? Sí, podrías. ¿Y cómo saber la diferencia? Porque los impulsos del Espíritu Santo siempre están en sincronización con los preceptos y los principios de la palabra de Dios. La carne no. Haz de cuenta que la Biblia dice, amarás a tu prójimo. Pero ¿cuántos prójimos hay? ¿Cuántos prójimos hay? Y entonces tú sientes que de entre los prójimos que están a tu alrededor, sientes una inclinación que no puedes explicar, una carga por ayudar a una persona en específico en un momento en específico. Eso es un impulso. Dios nos mandó ir a todas las naciones a ser discípulos, pero hay casi 200 naciones. ¿A cuál vamos a ir? Entonces tú empiezas a orar y empiezas a sentir un impulso por cierta nación y cierto lugar de cierta nación. Esa es la forma en que el Espíritu Santo nos guía en primer lugar, a través de impulsos. Pero número 2, el Espíritu Santo nos guía también a través de lo contrario aparentemente, que es la paz. La paz es aquel sentimiento de tranquilidad interior que uno experimenta cuando está haciendo la voluntad de Dios. La Biblia dice en Filipenses, por nada estén afanosos, angustiados, preocupados, sino sean conocidas delante de Dios sus oraciones con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que la segunda forma en que el Espíritu Santo guía a los cristianos es a través de un sentimiento de paz. Cuando tú empiezas a discernir el impulso del Espíritu que te guía hacia algo, hacia alguien, y empiezas a obedecer, tú empiezas a sentir paz. Pero hay otras veces que alguien te propone algo bueno o algo que no es claro, y tú te sientes intranquilo, tú no sientes la paz de Dios. Esa es una señal, ten cuidado. La ausencia de paz es una mala señal. Donde está Dios, produce paz. Dios es un Dios de orden. Impulsos del Espíritu, la paz de Dios, y en tercer lugar, el Espíritu Santo guía nuestras vidas a través de señales de confirmación.
Te empiezas a sentir impulsado a hacer algo o a ir con alguien y sientes la paz de Dios, pero todavía no estás seguro o segura. ¿Qué puedes hacer? Puedes orar a Dios para que te dé alguna señal de confirmación. Alguna señal de confirmación. Gedeón estaba incierto si debía luchar contra los madianitas, que eran muchísimos más que él y que los israelitas. ¿Qué hizo? Le dijo: Señor, dame una señal de confirmación. Voy a poner esta toallita en el suelo del campo, y si todo amanece seco alrededor y la toallita amanece mojada, voy a saber que eres tú el que me está mandando eso. Qué señal de confirmación tan extraña. Y cuando le amanece, la toalla está empapada de rocío. Y él dice: ¿y qué tal si me equivoqué? Pues es obvio, absorbió el rocío. Dice: no, Señor, mejor al día siguiente que todo esté mojado, pero la toallita esté seca. Y se levanta la segunda mañana y en efecto todo está mojado y la toalla está seca. Y dice: pues sí, pero ¿qué tal si? Perdón, Señor, pero una más. Fíjense cómo somos a veces. ¿Cómo voy a saber yo si de verdad le voy a ganar a los madianitas? Y entonces alguien viene y le dice a Gedeón: ve al campamento de los madianitas y escucha lo que van a decir a escondidas. Y esa noche Gedeón va con otro a escondidas y se acerca a una casa de campaña de los soldados madianitas que estaban listos para la guerra. Y cuando está él, nadie lo ve porque está en oscuro. Un soldado madianita le dice a otro detrás de la cortina, le dice: tuve una pesadilla, estoy bien preocupado. ¿Sí? ¿Qué soñaste? Soñé que una piedra empezaba a rodar desde la cima de una montaña y se hacía grande, y luego golpeaba a nuestro campamento y lo destruía todo. Y el otro soldado le dice, y Gedeón está detrás de la tienda, no lo están viendo, y el otro soldado le dice: Jehová te acaba de revelar lo que va a pasar. Ese es Gedeón, esa piedra es Gedeón. Nos va a matar a todos. Estamos acabados. Y dice la palabra de Dios que cuando Gedeón oye eso, dice: ahora sé que el Señor está con nosotros. Gedeón regresa con su ejército de 10,000 israelitas contra 132,000 madianitas. ¿Tú te meterías en una guerra así? Y ahora Jehová le dice a Gedeón: como tú quisiste señales, ahora va la mía. Señor, ¿nos darás la victoria? Ahora creo que nos vas a dar la victoria. Sí, pero no con todos. Vamos a reducir tu ejército. ¿Cómo? Sí. Y al final se lo reduce y nomás le deja, ¿cuántos? ¿Alguien sabe cuántos? ¿Alguien se acuerda de los que han leído su historia? ¿Cuántos? 300. 300 nomás le dejó. Y con 300 fueron aniquilados los madianitas. Si quieren leer la historia, está en el libro de los Jueces. Señales de confirmación. No tengo tiempo, hermanos, para contarles cuántas cosas han pasado en mi vida, donde he pasado por ese proceso. Señor, ¿qué quieres tú para mi vida? Muéstrame tu voluntad. Y empiezo a leer su palabra y empiezo a ver su palabra. Y luego empiezo a sentir el impulso de su Espíritu Santo hacia algo. Y después empiezo a sentir cada vez más cristalinamente lo que Él espera de mí y le empiezo a pedir a Dios señales de confirmación y me las concede. Así fue como yo supe, años antes de que lo lograra, que yo iba a ir a Guatemala a estudiar. Hermanos, no tenía ni pasaporte, nunca salía de mi casa y el rancho. Pero yo discerní a través de ese proceso que Dios me iba a llevar allá. Y efectivamente, vivimos 6 años en Guatemala, ahí nació nuestra hija, ahí pastoreamos y de ahí salimos a otros países como misioneros por primera vez. Hermanos, ¿a dónde nos quiere llevar Dios? ¿Saben qué percibo yo como pastor? Llegó el tiempo. Estamos en un punto en donde tenemos que levantarnos, sacudirnos el aturdimiento espiritual y empezar a preguntarnos: Dios, ¿qué quieres de nuestra iglesia? ¿Saben quiénes eran los primeros que salían detrás de la presencia del Señor? Los líderes. Los líderes. Aarón, Moisés y los príncipes de cada tribu. Hermanos, ¿dónde están los líderes en esta iglesia? Pues esta es la aplicación.
Lo que vamos a empezar a hacer, los que somos de esta iglesia, en las próximas semanas, tenemos el resto de este verano. Porque cuando llegue agosto, va a empezar algo diferente. Vamos a estar orando para que Dios nos guíe a cada uno de nosotros y vaya poniendo en nuestro corazón y en nuestra mente qué hombres de nuestra iglesia usted cree, cuáles son los 2 hombres de nuestra iglesia que usted ve que podrían ser buenos candidatos para llegar a ser líderes junto conmigo en esta iglesia. Vamos a orar. Y luego yo voy a empezar en las próximas semanas a pasar unas boletas para que conforme ustedes van orando, puedan escribir ahí. Esto solamente nos va a decir lo que el Espíritu Santo empieza a poner en la iglesia como un impulso. ¿Quiénes son 2 hombres? Y también quiénes son 2 mujeres que pueden ayudar a Lilia, mi esposa, para dirigir a las mujeres de la iglesia mejor. Pero tenemos que orar a Dios y no solo pensar en los favoritos míos, sino quién, por lo que vemos, por su devoción, por su dedicación. De todo esto yo les voy a hablar con más atención en las próximas semanas. Para que pasando el verano, a mediados de agosto a más tardar, empecemos un proceso para que todos los que quieran puedan participar y ver de qué significa ser un líder en una iglesia cristiana. Y a través de ese proceso podamos discernir como iglesia quiénes son otros hombres y mujeres que van a ser reconocidos por lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y todos aquellos que sean nominados no significa que van a hacer algo. Simplemente ustedes van a darse cuenta de lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia. Y después de ese proceso, aquellos que quieran pagar el precio, ya que sepan qué se necesita para ser líder y lo lleguen a desarrollar, podamos entonces afirmar un liderazgo. Y entonces como liderazgo y como iglesia vamos a decir: Señor, ¿qué esperas de nuestra iglesia para este 2024 en adelante? ¿Saben lo que dice nuestro enunciado de propósito, verdad? Que existimos para ser y hacer discípulos desde nuestra comunidad hacia todas las naciones. ¿Por qué escribimos eso? ¿Nomás para que suene bien? ¿O algo vamos a hacer con eso? ¿No podrá Dios mover gente desde esta iglesia y empezar a ir a otras naciones, aunque sea proyectos de corto plazo? ¿O creen que Dios nada más quiere que ahorremos para cada verano irnos a dar nuestra vuelta a Disneylandia, a los estudios Universal? ¿Creen que Dios está interesado en eso? No estoy condenando a nadie que haga esos paseos. Están en su derecho y su libertad. No estoy diciendo que eso sea malo. Pero no creo que Dios nos hizo nacer y nos prospera para eso nada más. Para comprar una camioneta más grande o para añadirle un cuarto más a nuestra casa. O una mejor unidad de aire acondicionado. O para que el pastor se compre otro dron. Por cierto, lo compré con mi dinero, no crean que... No existimos para eso, hermanos. Existimos para algo mucho más grande que eso. ¿Qué es eso que vamos a hacer? Bueno, tenemos que buscar al Señor. Tenemos que saber que no estamos aquí en esta iglesia por accidente. Estamos porque juntos vamos a llegar más lejos que separados. Cuando solo vivimos pensando en nosotros mismos, empezamos a causar problemas unos contra otros. No, que mira, no. Porque solo pensamos en nosotros. Pero cuando vemos el mundo y la vida con los ojos de Dios, empezamos a entender por qué nos tiene aquí, para qué nos prospera, para qué nos da salud o para qué nos da pruebas, para cumplir un destino, una misión. Pues por tiempo aquí nos vamos a quedar hoy, pero empiecen a orar, esa es mi recomendación. Y a todos los que somos varones, esa es la primera responsabilidad, porque tú y yo somos los primeros. Dios nos ha llamado a nosotros a ser cabeza y eso va a empezar por nosotros y por nuestros hogares. Y después en la iglesia. Pónganse de pie, vamos a orar dándole gracias a Dios por su palabra. Yo creo que el Señor, hermanos, está alistándonos para entrar en acción, para movernos. Pero ahora nos toca levantar las tiendas antes que venga el calor y nos consuma. Demos gracias. Padre, gracias te damos por esta palabra
que nos recuerda cómo tú hiciste grandes cosas por tu pueblo. Y yo estoy seguro que quieres hacer grandes cosas a través de nosotros también. Padre, tú has derramado tu bendición sobre nuestras vidas y tú quieres, Señor, agregar a muchos otros al pueblo tuyo, que se sientan magnéticamente atraídos a participar de una visión grandiosa que alcanza a las naciones, para la gloria tuya, para el engrandecimiento de tu nombre y de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias te damos, Señor, por cada familia y por cada varón de esta iglesia. Pedimos que abras nuestro corazón y nuestra mente y que nos muestres, Señor, quiénes son los líderes que el Espíritu Santo está preparando y va a escoger entre nosotros para hacer equipo y movilizarnos al nuevo lugar, a la nueva etapa espiritual de nuestra iglesia. Señor, gracias por los alimentos que han preparado tan amorosamente nuestras hermanas para hacernos sentir bien. Damos gracias por sus vidas, por nuestros hijos también, que nos llenan de alegría y también nos hacen buscar tu rostro. Y gracias por los alimentos en el nombre de Jesús. Amén.